Perón mismo cambió. Es posible que en un momento tenía la idea de crear un sistema modelado sobre lo de Mussolini. Y se puede decir que la ley de asociaciones profesionales, que fue la ley que organizaba los gremios, tenía mucho que ver, mucha semejanza. Pero en realidad, Perón mismo cambió después de 45. Y el movimiento que él creó no fue un modelado sobre el fascismo o sobre nazismo. Hubo poco de nazismo, más de fascismo en su experiencia, porque no pasó mucho tiempo en Alemania. Y hubo elementos, pero hay que dar una explicación de este punto de vista. Hay que tener en cuenta que hubo la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en los Estados Unidos, en un momento de guerra, surgió la idea de los que no están con nosotros, están contra nosotros. Y el rol de la Argentina en la guerra, el rol de tratar de mantenerse como neutral, una neutralidad que no fue realmente neutral en todos los momentos, eso dejó en los medios en los Estados Unidos, no solamente el New York Times, sino en el movimiento sindical nuestro, la idea, la sensación de que tenía algo que ver con el fascismo. Está muy claro. Y por otro lado, en unión con esto, usted estudia en su libro, en el volumen que estamos viendo ahora, que es el que corresponde a la etapa 62-66, un momento enormemente importante de la Argentina, en donde vamos de la guerra o de la batalla entre azules y colorados al golpe de Estado contra el presidente Ilia. La pregunta es, doctor Potash, ¿qué conexión usted logró detectar en aquella época entre el movimiento gremial peronista y las Fuerzas Armadas? Y dicho de otra manera, ¿Ilia fue derrocado por una alianza sindical militar? El famoso pacto sindical militar. De eso hablaba Alfonsín años más tarde. Tenía sus raíces en este episodio que menciona, sí. Entre algunos sindicalistas, los bandoristas, y algunos militares, hubo una relación bastante amistosa. En los meses antes del movimiento de junio contra Ilia, hubo contactos entre militares y gremialistas. Los gremialistas también se encontraron divididos, porque Bandor dirigía una parte, José Alonso otro, y hubo tercera y cuarta partes. Y no todos tenían la misma idea. Como trato de explicar no solamente en esto, pero en la segunda parte que va a aparecer dentro de unas semanas, gremialistas como Bandor trató de establecer una relación con el general Onganía, con la idea de postularlo como su candidato en los comicios en 67. ¿No? Y Onganía ya estaba embalado. Usted usa una palabra muy, pero muy porteña. Estaba, digamos, en carrera hacia el poder. Empalado en este movimiento militar. Y los bandoristas, al fin, se decidieron a apoyar este movimiento. Pero Bandor mismo y sus colegas no se comprometieron al golpe hasta muy tarde. Cuando ya se habían decidido a seguir por esa senda, recibieron advertencia de parte del subsecretario de Guerra, Manolo Laprida, general Laprida, que se reunió con él, fue invitado a una comida con políticos y gremialistas, y los gremialistas trataron de persuadir a él que él se afilia con el movimiento. Y él nos advirtió, diciendo más o menos esto, no son sus palabras, ¿no? Que si ustedes piensan que van a compartir el poder en un nuevo gobierno, se están decepcionando, se van a decepcionar, se van a ser defraudados.
Pero ellos tenían la idea de que en el gobierno que ellos apoyan habrá una redistribución de poder. Estamos hablando de los líderes. Sí, sí, sí. Ahora, en este punto, doctor Potas, siempre ha quedado, esa que han pasado 30 años, en la sociedad argentina, en los medios políticos, académicos y periodísticos, una especie de duda o de ambigüedad. A juicio suyo, y por lo que usted ha estudiado, ¿qué sucedió con el presidente Ilia? ¿Él era bueno, pero administrativamente ineficaz? O como dicen algunos, era bueno, pero tenía mala comunicación, mala imagen, no informaba debidamente al pueblo de lo que hacía. Bueno, yo no ayudo de que el presidente Ilia fue una buena persona. Decente, honrado, no hay problema. Él entró al poder, yo creo, con un fatalismo en cuanto a las Fuerzas Armadas. Fíjese, en su carrera política, 2 veces, en 43 y otra vez en 62, perdió un puesto de gobernación, la primera vez en la provincia de Córdoba, la segunda vez también. Fue elegido en los comicios de 62, gobernador de Córdoba. 2 veces un movimiento militar le quitó la posibilidad de servir en un puesto importante. Y yo creo, es la opinión mía, no puedo comprobarlo, que cuando entró a la presidencia, entró con un fatalismo, es decir, con una sensación de más tarde, más temprano, esto no va a durar. No va a durar. Esta parte. Pero la otra parte es que él, es curioso que combinar con fatalismo una confianza que no va a ocurrir hoy o mañana. Es decir, o sea que él no se habría preparado debidamente para la inminencia de un golpe militar. No lo veía tan inminente. No lo diga. Y en el último capítulo ese yo trato de reestructurar, recrear lo que estaba pasando, porque él recibió advertencias de parte de militares leales al gobierno, al concepto constitucional, como Laprida, como Castro Sánchez, que trataron de salvar al gobierno. Y cuando ocurrió el famoso discurso del general Pistarini, el día del ejército, 29 de mayo del año 68, que mereció su retiro enseguida, Ilia no hizo nada. Dijo pasado. Del año 66. 66. Usted dijo 68. Sí, me equivoqué. No, está muy 66. Bien. Gracias. No hizo nada. Y día tras día, esta gente, militares, que sabían lo que estaba pasando, trataron de convencerlo a hacer algo. ¿Qué era lo que podía haber hecho un presidente radical como Ilia para evitar el golpe militar? ¿Hubiera sido posible evitarlo? ¿O Onganía ya tenía un plan de conquista del poder? Bueno, embalado, como dice usted. Tenía el plan, pero no tenía la fuerza. En esos golpes, entonces, siempre hay que sopesar la fuerza. Es como un juego de ajedrez, un poco. ¿Quiénes son los que están en contra del gobierno? ¿Quiénes están en defensa? Y en el momento de la víspera del movimiento, la mayoría del ejército estaba leal. Se encontraba leal. En vísperas, nos dice el doctor Potas, es importante subrayarlo, en vísperas del movimiento del 28 de junio de 1966, la mayoría del ejército era leal a Ilia, y sin embargo, se produce el golpe. Y ahí prevalecen los Onganía y los otros militares, Julio Alzogaray, que consumen el golpe de Estado. En aquel momento, ¿usted ha detectado, doctor Potas, que el proyecto de los golpistas era, como se lo denominaba, autoritario, corporativo, que tenía una cierta nostalgia por el modelo falangista o franquista? No, eso. Hubo una diferencia de opinión entre los promotores del movimiento. Los Alzogaray eran liberales, pero al estilo argentino. Al estilo argentino. Es decir, creían en la libre empresa, en reducir los controles del gobierno, la intervención del gobierno, pero aceptaron la idea de que sería necesario mantener un gobierno fuerte por un periodo indefinido, pero con la idea de volver a la democracia. Y así, en
en los documentos que prepararon los Alzogaray, y menciono en este libro, en los primeros párrafos de sus objetivos, se menciona la vuelta a la democracia. Pero lo que pasó es que la gente de la ala nacionalista, muy cerca de Onganía, cambió el texto. Y en vez de poner así en primer plana esta idea, no lo suprimió, pero lo puso después de una serie de cosas que suenan de mística, de cosas así. Ahora, doctor Potash, por favor, para un universitario norteamericano, para un hombre que estudia y enseña historia de América Latina, el concepto de nacionalista aplicado a una facción militar, ¿qué sentido exacto tiene? Porque en América Latina, desde México para Tierra del Fuego, ha habido y hay diferentes expresiones de nacionalismo. Ese nacionalismo militar argentino de la década del 60, ¿para usted era intelectualmente fácil de comprender, de conceptualizar? Jamás es fácil entender el nacionalismo. A veces, ellos tienen, déjame decir eso, los oficiales nacionalistas no tenían tanta fe en la democracia. Fue un sistema de gobierno en el cual no tenía mucha confianza. Aceptaron la idea de un gobierno fuerte, a veces con nexos con la iglesia. Hay una ideología presente entre estos señores. Tal vez dentro del ejército hubo más oficiales nacionalistas que liberales, el otro término. Yo los pongo siempre entre... Cuando usted dice ejército, ¿se refiere a la rama ejército o a las Fuerzas Armadas? No, yo me refiero a la ejército. Porque en la Fuerza Aérea se encontraban también. Sí, sí. En la Marina muy pocos en aquella época. La Marina era, digamos, colorada, liberal. Sí. La Fuerza Aérea era nacionalista, católica. Y el ejército dividido. El ejército dividido. Y bueno, pero el nacionalismo, cuando se trata de entenderlo, es muy difícil, porque no hay mucho de sustancia en sus ideas. Son gente que añoran otra cosa, tal vez añoran una época de oro que jamás existió. Que nunca existió. Ahora, déjeme preguntarle, porque claro, usted, doctor Potash, cuando uno lee su bibliografía, ha trabajado tanto sobre nuestro país. En definitiva, para alguien que ha recorrido la historia argentina contemporánea, que ha dialogado con sus protagonistas, que ha tenido acceso a archivos, ¿qué respuesta tiene para la pregunta por qué durante tantos años el peronismo para las Fuerzas Armadas fue tabú, fue perseguido y prohibido? ¿Por qué la historia argentina entre el 55 y el 73, prácticamente 20 años, aparece marcada por la división entre Fuerzas Armadas y peronismo? Usted ha hablado mucho con el general Lanusse de esto. Sí. Bueno, hay una contestación muy sencilla. Es decir, esos oficiales miran a Perón, en primer lugar, como una persona sin vergüenza, una persona sin moral. Y la gente de su entorno como acomodos, adláteres que buscan su propio interés. Esta reacción se puede relacionar, se puede conectar con lo que hizo Perón en los años 40 y los comienzos del 50. Cuando trató de comprar lealtad con dádivas, el famoso cuestión de los autos. Y hubo una reacción de tipo moral. Moral, o sea, los aspectos demagógicos de su gobierno. No solamente demagógicos, pero sus pasos. Ellos no entendían, aunque hay que decir que hubo mucha simpatía con la idea de hacer un programa social, eliminar la pobreza, construir casas, porque esos oficiales en su carrera oficial, en su profesión, conocían de cerca la vida de los muchachos humildes que entraron en el ejército.
no hubo un rechazo a la idea de un programa de justicia social. No, hubo algunos vamos a decir, de altos niveles que no entendían, no tenían la capacidad de empatizar. Pero en general, entre muchos oficiales, hubo mucha simpatía a las ideas sociales de Perón, pero rechazaban sus modalidades, su manera de vida. Es curioso, su relación con Evita. Con Evita. Evita, yo sí. creo que es curioso, ¿no? Porque Sí. uno en definitiva se queda pensando en ese cuestionamiento cuánto había de sustancial. Vamos a hacer una muy breve pausa para que el doctor Potash pueda terminar su café. Quiero, como apenas un punto de partida, estaba pensando mientras leía su último libro, doctor Potash, que una de las dificultades, si no la más importante, una de las más importantes, es que usted ha estado trabajando con criterio de investigador académico en un sector de la sociedad argentina que ha sido tradicionalmente muy reacio a abrirse a la información. Yo en este punto tengo la sensación de, sobre todo por haber vivido mucho tiempo afuera, que en general no los militares solamente, sino que la sociedad argentina, quizá por haber vivido muy poco en democracia, tiene dificultades con la información. Acá no es fácil conseguir información. ¿Cómo hizo usted para poder meterse en archivos, en correspondencia o dialogar? Inclusive entiendo que usted ha hablado extensamente con el general Lanusse. ¿Su condición de profesor norteamericano le facilitó las cosas? En parte, yo creo que siendo yo extranjero, la gente de aquí no me mira como partidario, pero yo creo que entran otros factores. No tengo ningún nexo con interés local ni con ningún partido, así me miran como imparcial, o por lo menos hasta que yo hago algo que les quita esta idea. Pero he tratado de acercarme al problema de estudiar el rol de los militares como un investigador serio. Yo soy un hombre formado en una manera, no manejo chistes o rumores o versiones, trato de presentar el apoyo documental de cada cosa que digo o que escribo. Pero tal vez he llevado a esa tarea unas ventajas que tal vez otra gente no tiene. En el trabajo que hizo para hacer el primer tomo, me di cuenta que no es fácil ponerme en contacto con militares. A veces con civiles, pero fue difícil. Pero he aprovechado de la ayuda de gente de aquí, muchos académicos y militares en retiro, que creen en la importancia de mi trabajo, me dieron su ayuda. Por ejemplo, el difunto general Sánchez de Bustamante. Él fue, yo lo llamé siempre mi jefe del Estado Mayor, porque al llegar al país, este es de paso la 20ª vez que estoy aquí. Usted ha estado en la Argentina 20 veces. 20 veces. Cada vez que voy, le llamo por teléfono y la pregunta es, ¿a quién quiere ver? Y él tenía relación con sindicalistas, con políticos, con militares, y de todos lados. Y yo aproveché de su gentileza y de su imagen, porque mucha gente lo quiere. Y así él me ayudó mucho cuando fue necesario acercarme a gente. Pero no fue el único. He tenido el apoyo de otra gente. Menciona una anécdota. Sí. En el año 67 vine por 12, 13 días, 14 días, tratando de resolver las contradicciones que encontré en las fuentes que ya había utilizado o manejado. Porque estuve aquí en 61, 62 y otra vez en 65. ¿Su primer viaje fue en el 61 en la Argentina? No, vine en el 56. O sea que su conocimiento de la Argentina ya data al año siguiente de la caída de Perón. Sí. Yo en aquel momento me han contratado a trabajar en una oficina de investigaciones en el Departamento del Estado, donde mi tarea fue leer los diarios, todos los informes y preparar informes sobre la actualidad
para el desk argentino. Para los propósitos de otra gente, y la superioridad. ¿Sí? Y este fue una experiencia muy interesante. Me empapé en los asuntos argentinos. O sea que su interés por la Argentina, digamos que se suscitó a partir de un trabajo, de un encargo, de una... Bueno, realmente suscitó de una experiencia anterior cuando yo fui estudiante y preparé mi primer trabajo serio sobre la Argentina en el año 41-42. O sea que estamos en presencia de un love affair. Sí, de muy joven. De muy joven. Usted ya como estudiante había estudiado la Argentina. Mi tesis para recibirme en Harvard College tuvo que ver con la frontera de indios en este país. Es decir, la lucha entre los colonos y los indios desde el siglo XVIII hasta la conquista del desierto. Yo en este punto me quiero detener un segundo para sencillamente subrayarle a la gente cómo es el desarrollo de una carrera académica en los Estados Unidos. Alguien que desde muy joven comienza estudiando, en el caso del doctor Potash, por ejemplo, las guerras de frontera o el avance del ejército en contra de los indios, para dedicarle toda su vida al estudio de los problemas de América Latina. Además de la Argentina, ¿qué otros países ha estado usted trabajando? México. Realmente, cuando me recibí de doctor también en la Universidad de Harvard, se llama el título, doctor de filosofía en la historia, fue en base de una investigación sobre la historia económica de México en el siglo XIX. O sea que la Argentina fue su primer trabajo para graduarse como máster. No, como bachiller, no es el bachiller. Como bachelor. El primer título. Y México para el doctorado. Volviendo a lo que estábamos recién analizando, doctor Potash, usted encontró, bueno, me decía, la generosidad o el acceso al general Sánchez de Bustamante. ¿Qué tipo de recepción tuvo usted en el general Lanusse, un hombre tan polémico para la Argentina? Bueno, siempre he tenido una relación muy amena, muy amistosa. Fue el general Sánchez de Bustamante que me puso en contacto, que me llevó a la presencia de Lanusse. 3 veces. Se retiró en mayo, 4 meses después de retirarse del poder, en agosto de 73, yo fui a verlo por la primera vez. Ya usted habló con Lanusse en el 73. Mi primer tomo ya había salido. Esto es importante, si me permite. Sí. Para hacer este tipo de trabajo, sobre todo hablando con militares, pero no solamente con eso, es necesario comprobar que yo no fui periodista. Discúlpeme. No, por favor. Que yo fui o yo soy historiador profesional. Al contrario, si usted hubiera sido periodista, quizás no hubiera tenido, no hubiera podido acceder a la charla con estos hombres. Por ser historiador y encima estadounidense, esto era accesible. Y todavía me acuerdo de lo que pasó en el año 62, cuando fui a entrevistar al general Aramburu. Él no pudo hacer la distinción entre periodista y historiador. Yo me presenté como historiador, él me trató como periodista. ¿Y general Aramburu? Aramburu. ¿Y qué quiere que lo trató? ¿Que no le dio la información que usted procuraba? Fue una entrevista muy breve porque ya estaba en una carrera política. Después la caída de Frondizi, estaba pensando... Él fue candidato a presidente. Sí, en 63, pero ya ocurrió antes de agosto de 62, podría ser julio. ¿Y lo tomaba usted como periodista? Me tomó como... Voy a dar otro ejemplo. En el año 67, cuando volví para reconciliar contradicciones en mis datos, y aquí también entra una persona en mi ámbito, el coronel retirado Augusto G. Rodríguez, que fue director del archivo histórico del ejército. Tenía su despacho en el edificio Libertador, que se llama ahora. Él, que fue de la misma promoción de los coroneles y tenientes coroneles que hicieron el golpe de 43, los conocían a todos. Esto fue en 67. Sí. 15 años después. Sí. No, 25 años. 43 al 67, 22 años. No sé, matemáticas. Él también me ayudó llamando a estos ex coroneles, que por lo común la mayoría son generales en este momento,
avisando de mi interés en entrevistarlos. Y la mayoría aceptó. El general Eduardo Ábalos, que tenía una actuación muy importante, no solamente en el movimiento, sino como un gran apoyo a Perón mismo, él no quiso aceptarme. Y el coronel Rodríguez se impuso, diciendo, tiene que defenderse porque está hablando con nosotros, están dándole sus versiones, hay que recibirlo. ¿Por qué esta renuencia? Al final me aceptó, porque él tenía una experiencia con un periodista que distorsionó sus palabras y no quiso saber más. O sea que a usted lo favoreció no ser periodista. Sí, en este sentido. Doctor Potash, cuando usted mira para atrás, para tantas décadas, ¿cuál es la figura de la historia argentina que le impresiona más, que lo ha impactado más, que le ha parecido más poderosa y más influyente, esté o no de acuerdo con sus valores, con sus principios? Bueno, es muy difícil evitar nombrar a Perón. Es muy difícil evitar nombrar a Perón. Perón tiene un impacto que todavía se siente, ¿no? Esto, menos ahora que hace unos años. Pero que usted haya conocido a quien haya podido acceder. ¿Usted con Perón pudo conversar alguna vez? No, con Perón no quiso aceptar. Yo fui a Madrid en el año 70, en julio y llamé a la Quinta de Hierro. A la Puerta de Hierro. A la Puerta de Hierro. ¿No le dieron cita? No, yo creo que fue su ballet, es decir, famosa persona. López Rega. López Rega, que tuvo que ver. Yo le mandé mi libro en inglés, porque todavía no salió en castellano. Salió en inglés en 69. Sí, sí. Lo mandé directamente a su dirección, diciendo que pienso estar en Madrid, tengo ganas de hecho. Llamé a la casa, aquí, y recibí una contestación de parte de una mujer. No sé. Yo fui a la Casa Cultural de Francia en Madrid, que se llama Casa Velázquez, cuyo director, un gran historiador, francés también, amigo mío, aceptó la idea de ponerse en contacto, porque él sí había tenido éxito en mandar gente. Y yo me quedé 10 días en Madrid. Y Perón no lo recibió. Nada. Por eso, dejando de lado Perón, ¿qué persona viva que usted haya conocido le ha impresionado? Bueno, Lanusse es una persona muy de envergadura, es una persona que mucha gente tiene distintas ideas del valor de su actuación, pero es una persona con coraje, con valor, una persona que tiene la capacidad de repensar sus ideas y confesar cuando piensa ahora que se equivocó. Por ejemplo, arrepiente su rol en el derrocamiento de Iria. Es cierto esto. Pero en donde nunca se rectificó ni se autocriticó Lanusse fue en su responsabilidad en la matanza de Trelew, en el año 72. Sí, él insiste, y yo trato en la segunda parte. Es un problema porque no hay pruebas de que él sabía de antemano. Pero luego nunca la condenó. No, por razones varias yo entro en esta cuestión, no voy a mencionarlas, hay que esperar en la segunda parte. Hay que esperar la segunda parte, bueno, presenta con habilidad. Tenemos algunos segunditos más, ¿no es cierto? Doctor Potash, estaba pensando, usted ha tenido, además de su condición de académico norteamericano, una gran ayuda en los archivos y en la biblioteca de las universidades norteamericanas para estudiar la Argentina. Sabemos que hay un acervo histórico muy importante argentino en los Estados Unidos. En la nuestra universidad, sobre todo, porque colaboré con la bibliotecarios en crear... En la Universidad de Massachusetts. En Massachusetts. Y tenemos una colección de, no sé, miles y miles de títulos. Sobre Argentina. Sobre América en general. Yo sé que la gente que está viendo, escuchando el programa lo conoce, pero a mí me interesa detenerme en este episodio que cada vez que lo escucho, y porque aparte he andado por alguna biblioteca norteamericana, me llena de impresión, ¿no? Miles y miles de títulos en la biblioteca de la Universidad de Massachusetts que son comprados, porque hay alguien que recorre América Latina con un cierto presupuesto para comprar libros y publicaciones. Y acá en Argentina, ¿en dónde tuvo usted el acervo más importante, la fuente de documentos más importantes para estudiar esta etapa? En manos particulares. En manos particulares. El problema aquí es que la gente con papeles
no se animan a entregar los papeles al Archivo Nacional. Por varias razones. Uno de los cuales es el miedo. Esto es fantástico. El miedo a que se pierda, que se deteriore. Se vende, se rompe. ¿No? Es decir, el archivo, que es un problema de la cultura de este país, que exige reparos. Es un problema que es un problema que exige, ¿qué, perdón? Si usted puede repetir. Exige, solución. Yo digo reparo. Que hay que solucionar. Correcto. La palabra repara es un código de repair en inglés. Sí. Es un problema que merece el tratamiento de la sociedad. La Biblioteca Nacional fue otro monumento a falsos pasos. Tenemos apenas 1 minuto y medio para que claro, usted no es periodista, usted es un historiador, pero sí tiene capacidad de síntesis para que yo le haga una pregunta simplista, como toda pregunta. Toda pregunta es una reducción. Las contestaciones son complejas. ¿Por qué le interesa y le interesó a la Argentina, doctor Potash? Porque a mí me interesa. Sí. ¿O interesa a la gente? A usted. ¿Por qué lo hizo el tema fundamental de su trabajo en toda su vida? Bueno, como expliqué antes, empecé muy joven haciendo un trabajo sobre Argentina. Y ese trabajo me dejó con la sensación, el deseo de ver por propios ojos el país. Y la experiencia que tenía después, en los años 50, cuando tuve que tratar el asunto argentino, la cosa argentina día tras día, me dejó con la sensación que realmente no lo entendía. O sea, que era básicamente un desafío intelectual comprender la Argentina. Intelectual. ¿Y la comprendió? No sé, no creo. Pero estoy todavía tratando de comprenderlo. Usted sobre nuestro país, dicho con toda la franqueza de la que sea capaz, en estos fines de los años 90, ¿es pesimista, moderadamente optimista o muy optimista? Moderadamente optimista. Doctor Potash, muchísimas gracias y es usted muy bienvenido entre nosotros. El doctor Robert Potash. A lo largo de toda la presencia y de todo el diálogo, uno vuelve a rescatar y a reivindicar los valores de la libertad intelectual, de la libertad de investigación, ¿no? Y de la necesidad de que siempre existan espacios en la vida universitaria, en la vida académica, en la vida periodística, para que este tipo de obras puedan ser concretadas. Quiero sencillamente recordar que el libro que acaba de publicar, que es la primera parte de una segunda, que pronto va a salir del doctor Potash, se llama El Ejército y la Política en la Argentina, 1962-1973. La primera parte corresponde al periodo 62-66, de la caída de Frondizi a la restauración peronista. Una vez más, doctor Potash, muchísimas gracias.